Muy buenos días, les habla el profesor Agustín Colmenares. Continuaremos con el estudio de los céstodes. La himenolepiasis es una parasitosis causada por céstodes pertenecientes al género Hymenopletis. En este género encontramos dos especies de importancia médica que son la Hymenopletis nana, conocida como la Taenia enana, por su similitud con los céstodes del género Taenia, aunque de menor tamaño, y también encontramos a la Hymenopletis diminuta o la Taenia de la rata, que es un céstode de los roedores que infecta a los humanos de manera infrecuente. La himenolepiasis generalmente cursa sin provocar mayores daños, pero en infestaciones intensas puede producir una sintomatología semejante a la de otras parasitosis intestinales, con alteraciones gastrointestinales, convulsiones, vómitos, diarrea, dolor abdominal e inapetencia. La Hymenopletis nana es el céstode más frecuente en el mundo. La prevalencia mundial está entre el 5 y el 25%, y en algunas zonas puede llegar al 50%. La Hymenopletis diminuta es el parásito más utilizado en los modelos de laboratorio que estudian la biología y la relación parásito-hospedador de los céstodes y los vertebrados. Entre las poblaciones más afectadas están los niños, debido a las características de su ciclo, en el que se presenta infección por el circuito ano-mano-boca, de manera similar al caso de la enterobiasis. Su transmisión es alta en las escuelas, en las guarderías y en las instituciones de cuidado, al igual que las especies del género Taenia. El cuerpo de las especies del género Hymenopletis está constituido por un escólex o cabeza, por un cuello y por un estróbilo o cuerpo, en el que se observan proglótides jóvenes que posteriormente se convierten en proglótides maduros y finalmente en proglótides grávidos, que son los que se desprenden y liberan los huevos. En el escólex de la Hymenopletis nana observamos un rostelo armado de ganchos. En el escólex de la Hymenopletis diminuta no se observa rostelo ni ganchos. Ambas especies poseen 4 ventosas con las cuales se fijan a la mucosa intestinal de su hospedador. En los proglótides jóvenes no se diferencian los órganos sexuales todavía. En los proglótides maduros ya se observan los órganos sexuales masculinos y femeninos. Recordemos que los céstodes son hermafroditas. Cada proglótide tiene testículos en menor número que las tenias, entre 3 y 4 testículos por proglótide. También tienen un ovario, una glándula vitelina y, como característica del género, tienen un atrio genital siempre lateral, del mismo lado que los otros proglótides, lo que las diferencia de las tenias, en la que el atrio genital se encuentra en lados alternos. Con respecto a los proglótides grávidos, se observa dentro de ellos solamente el útero cargado de huevos. El escoles de la Hymenopletis nana es globoso, posee un rostelo retráctil armado con una corona de ganchos, posee una sola fila de ganchos. El escolex de la Hymenopletis diminuta es un poco más pequeño, es piriforme, no tiene rostelo ni ganchos. El cuello de la Hymenopletis nana es un poco más largo, el de la Hymenopletis diminuta es un poco más corto. El estróbilo de la Hymenopletis nana está formado por proglótides más anchos que largos. En la Hymenopletis diminuta, estos proglótides pueden ser un poco más grandes. Con respecto a los huevos de la Hymenopletis nana son ovoides y alinos. Se observa un embrióforo o cáscara formado por 2 membranas.
el espacio entre estas membranas está ocupado por un material granuloso en el que se encuentran dos mamelones polares ubicados en la membrana interna. De estos mamelones polares se desprenden 4 o 8 filamentos. En el caso de la Hymenopletis diminuta, los huevos son un poco más esféricos y un poco más grandes que los de la Hymenopletis nana. También tienen un embrióforo o cáscara con dos membranas y el espacio entre estas membranas es un poco más grande que el del embrióforo de la Hymenopletis nana, pero no tiene mamelones polares ni filamentos en su interior. Dentro de su ciclo evolutivo, el parásito pasa por las etapas de huevo, larva o cisticercoide y adulto. En esta imagen observamos el escólex y el cuello, los proglótides jóvenes, maduros y grávidos y los huevos de la Hymenopletis nana. En esta imagen observamos las características al microscopio de la larva o cisticercoide, de el escólex y el cuello, de los proglótides jóvenes, maduros y grávidos y de los huevos de la Hymenopletis diminuta. En el siguiente esquema observamos las características del huevo de Hymenopletis nana. Observamos su forma ovoide, el embrióforo constituido por las dos membranas externa e interna, y en la membrana interna los dos mamelones polares de los que salen los filamentos. Dentro del huevo observamos el embrión hexacanto con 3 pares de ganchos. En la siguiente imagen observamos el huevo de Hymenopletis diminuta, donde apreciamos su forma más esférica, su embrióforo con un espacio entre la membrana interna y externa un poco más grande, pero sin mamelones polares ni filamentos, y en el interior el embrión hexacanto con 3 pares de gancho. En la siguiente imagen apreciamos las características de los huevos de ambas especies al microscopio. La Hymenoplepiasis por Hymenopletis nana es una antroponosis no estricta. El humano parece ser el reservorio más importante. Sin embargo, los roedores pueden actuar como hospedadores secundarios. La Hymenoplepiasis por Hymenopletis diminuta es una zoonosis. Sus reservorios habituales son ratas y ratones. El humano es un hospedador accidental. Sin embargo, es un hospedador accidental en el que se puede desarrollar el parásito hasta su forma adulta. En la Hymenoplepiasis por Hymenopletis nana podemos observar principalmente un ciclo monoxeno, pero también podemos observar un ciclo heteroxeno. En el ciclo monoxeno participan solamente el hospedador definitivo, ya sea el humano o el roedor, y en el ciclo heteroxeno participan hospedadores intermediarios que pueden ser artrópodos, las pulgas de estos roedores o sus larvas, o coleópteros o sus larvas, que generalmente habitan en los granos de los cereales o en sus harinas. En el ciclo monoxeno tenemos como hospedador definitivo a los humanos y los roedores como un hospedador secundario o menos frecuente. Los huevos son expulsados con las heces de los humanos o de los roedores. Estos huevos son infecciosos inmediatamente después de ser expulsados, contaminan el agua o los alimentos que estén cercanos. También pueden contaminar las manos del humano, ya que, al igual que ocurre en la enterobiasis, se produce prurito en la región anal y con el rascado o por la limpieza inadecuada de las manos luego de defecar, se pueden contaminar las manos
y a través del circuito ano-mano-boca, por autoinfección, reingresar al intestino del mismo hospedador, o por heteroinfección, contaminar objetos, alimentos o las manos de otro hospedador humano. En el caso de los roedores, también se pueden infectar al ingerir sus propias heces o los alimentos y el agua cercanos contaminados con sus propias heces. Una vez en el tracto digestivo del hospedador, estos huevos eclosionan, se libera el embrión hexacanto u oncósfera. Este embrión hexacanto invade las vellosidades intestinales, se desarrolla un cisticercoide similar a los cisticercos que se desarrollan en los hospedadores intermediarios de la Taenia saginata y Taenia solium. Este cisticercoide crece hasta que se rompe la vellosidad intestinal y el cisticercoide es expulsado a la luz intestinal. En la luz intestinal se evagina su escólex y en la porción ileal del intestino delgado se fija a la mucosa intestinal y se empieza a desarrollar el adulto, produciendo proglótides jóvenes, maduros y finalmente grávidos. A través del atrio genital de estos proglótides grávidos salen los huevos del parásito a la luz intestinal. También pueden llegar a la luz intestinal al desintegrarse los proglótides grávidos en el intestino delgado. Estos huevos salen con las heces para continuar con el ciclo en el medio exterior, o también dentro del intestino, sin salir por las heces, se puede producir autoinfección interna al ser liberado el embrión hexacanto, invadir las vellosidades intestinales y formarse el cisticercoide. Esta capacidad de autoinfección interna permite que estos gusanos, que normalmente tienen una vida de 4 a 6 semanas, puedan reproducirse y persistir durante años en su hospedador. En el ciclo heteroxeno, los huevos de Hymenopletis nana también pueden infectar a pulgas o sus larvas que viven en el pelaje de los roedores, o a coleópteros o sus larvas que se alimentan de granos de cereales o sus harinas, los cuales se contaminan al entrar en contacto con las heces contaminadas de los roedores. En ellos eclosiona el huevo, se libera el embrión hexacanto, invade las paredes del intestino del artrópodo y se forma el cisticercoide al ser ingeridos. Estos artrópodos, hospedadores intermediarios, pueden infectar al humano y los roedores. El cisticercoide es liberado al intestino del hospedador definitivo luego de desintegrarse el cuerpo del artrópodo, y del cisticercoide liberado se evagina el excólex del parásito, el cual se fija a la mucosa intestinal del hospedador definitivo e inicia su evolución hasta la forma adulta, liberando posteriormente los huevos a la luz intestinal y posteriormente con las heces al medio ambiente. En la Hymenoplepiasis diminuta vamos a encontrar solamente el ciclo heteroxeno. Los huevos de Hymenopletis diminuta también pueden infectar a pulgas o sus larvas que viven en el pelaje de los roedores, o a coleópteros o sus larvas que se alimentan de granos de cereales o sus harinas, los cuales se contaminan al entrar en contacto con las heces contaminadas de los roedores. Y también otros artrópodos como los ortópteros, estos son ninfas y adultos de cucarachas, o lepidópteros y miriápodos.
En ellos eclosiona el huevo, se libera el embrión hexacanto, este invade las paredes del intestino del artrópodo y se forma el cisticercoide. Al ser ingeridos, estos artrópodos, hospedadores intermediarios, pueden infectar al humano y los roedores. El cisticercoide es liberado al intestino del hospedador definitivo. Luego de desintegrarse el cuerpo del artrópodo y del cisticercoide liberado se evagina el excólex del parásito, el cual se fija a la mucosa intestinal del hospedador definitivo e inicia su evolución hasta la forma adulta, liberando posteriormente los huevos a la luz intestinal y posteriormente con las heces al medio ambiente. En la siguiente imagen se aprecia un adulto de Hymenopletis nana en un corte de intestino en el que se observa el escólex fijado a la mucosa intestinal. Las infecciones de poca intensidad generalmente son asintomáticas o pueden cursar con anorexia, pérdida de peso y manifestaciones dermatológicas como prurito. En las infecciones de mayor intensidad pueden producirse síntomas gastrointestinales como dolor abdominal difuso, que es el síntoma más frecuente, también diarrea, náuseas, vómitos, desnutrición, síntomas alérgicos como urticaria, rinitis, prurito anal, y también pueden presentarse cefalea, insomnio o somnolencia e incluso convulsiones. En la siguiente imagen se observa un adulto de Hymenopletis nana donde se aprecia el contorno del estróbilo, el cual tiene un aspecto de sierra, y también se pueden observar los huevos que se reconocen por la presencia de la doble membrana del embriósforo. La patología de la himenolepiasis diminuta es similar a la ocasionada por la Hymenopletis nana. Sin embargo, es una parasitosis muy infrecuente en el humano, por lo que su clínica no está bien caracterizada.